Santiago 1:22 al 25, hay que leerlo. Santiago 1:22 al 25 dice lo siguiente: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Este pasaje de escritura es un pasaje bastante fuerte, bastante difícil de escuchar. Va a traer convicción de pecado a personas y literalmente va a ser una separación en los oyentes de creyentes en la iglesia y no creyentes en la iglesia. Entonces, porque es un pasaje tan fuerte, quiero decir dos cosas antes de comenzar. Primero, personalmente, yo no soy una persona que ya ha llegado, que ya ha adquirido la perfección, para nada. Yo soy igual que tú. Soy una persona que tengo mis debilidades y mis defectos, y soy una obra en progreso. Yo quiero y anhelo vivir una vida santa para el Señor, pero encuentro que le fallo. Me siento a veces como Pablo en Romanos 7, que dice: yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, yo hago. Entonces, eso es algo que quería compartir con ustedes, simplemente para que sepan que no estoy hablando hacia abajo, ¿verdad? Tratando de regañarlos. Este es un pasaje fuerte y quiero que sepan que estamos al mismo nivel. Y segundo, lo que vamos a estudiar hoy y las exhortaciones, lo que Santiago aquí manda, no es para salvar a nadie, ¿ok? La salvación no es por obrar y por hacer las cosas perfectamente. La salvación es por fe en Cristo únicamente. Entonces, la manera que Dios salva a un ser humano es que ese ser humano tiene que reconocer que es pecador, tiene que reconocer que no puede hacer la voluntad de Dios, que no quiere hacer la voluntad de Dios, y que aunque trate, cae corto. Entonces, cuando uno entiende eso y uno entiende que Jesús vino a morir por tu pecado, porque te ama y no quiere verte en el infierno, y tú vienes a Él y dices: Señor, soy un pecador, perdóname, no quiero hacer tu voluntad, no he hecho tu voluntad, ten misericordia de mí. Si tú te humillas de esa manera, en ese momento Dios te salva, ¿verdad? Porque eso demuestra que tu arrepentimiento es genuino. Entonces, las cosas que vamos a estudiar hoy no son para salvarte, son para que tú, como un creyente, una persona que ya es salva, viva de la manera que Dios quiere que tú vivas. Entonces, esta porción de Santiago 1, 22, 25 es una porción donde Santiago, escuchen esto, nos advierte y nos ilustra a dos tipos de personas. Nos ilustra la persona que oye la palabra pero no la hace, y nos ilustra la persona que oye la palabra y sí la hace, para que tú y yo no seamos engañados. Lo voy a repetir. En 1, 22 al 25, Santiago nos advierte y nos ilustra lo que es una persona que escucha y no hace lo que Dios dice, y una persona que escucha y sí hace lo que Dios dice, y lo ilustra para que tú y yo no nos engañemos si somos hijos de Dios o no. Y pienso que hay en toda iglesia personas que no han entregado sus vidas a Cristo y que piensan que son cristianas, y que después de escuchar un sermón así van a reconocer que no están en Cristo. Y Dios quiera que esa persona pida perdón a Dios y entregue su vida a Jesús. Ahora, lo que yo les propongo que Santiago nos enseñe aquí, y quizás tú piensas que esto es fuerte, ¿okay? Pero esto es lo que Santiago, yo les propongo que nos enseña. Un verdadero creyente
Un verdadero creyente, de acuerdo a Santiago, va a persistir por toda su vida en aprender la palabra de Dios y obedecerla. Los demás están engañados. Voy a repetirlo. Aquí en Santiago 1, 22 al 25, Santiago nos enseña que un verdadero creyente por toda su vida va a persistir en aprender y en obedecer la palabra de Dios, y los demás, los que no hacen esto, están perdidos, están engañados. Peter, eso parece una declaración bastante juiciosa y bastante arrogante, pero en realidad es lo que Santiago enseña. Santiago está escribiendo, acuérdense conmigo, a judíos cristianos, judíos que se han convertido en cristianos y están siendo perseguidos por Nerón. Este es un tiempo de la historia donde esto ocurrió. Y Santiago les escribe porque quiere consolarlos, quiere que ellos entiendan sus pruebas como cristianos de una perspectiva divina, no de su perspectiva humana, y les conforta, pero su prioridad número uno para estos creyentes que están sufriendo es que obedezcan a Dios. Eso es lo más importante para Santiago cuando escribe esta carta. Y en realidad no hay nada más importante en este planeta para un creyente, pero que honres a Dios, que obedezcas a Dios, que agrades a Dios y vivas de tal manera que es santa y aceptable a Él. No hay nada más importante que esto. Entonces, por eso es que Santiago presenta este pasaje con ese énfasis, ¿verdad? A pesar que están sufriendo, toda esta carta es acerca de hacer y obedecer y no caer en el pecado, ¿verdad? En Malaquías 1:6, Dios dice: el hijo honra al padre, el siervo honra a su señor. Pero si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Dios dice: ¿dónde está el honor? Honras a tu familia, pero honrame a mí, ¿verdad? Entonces, esa es la mentalidad de este pasaje. Entonces, ya hemos visto en el capítulo 1 varias cosas que Santiago, y les estoy dando un trasfondo antes de llegar a los versículos que nos tocan para el día de hoy, y hemos visto varias cosas que Santiago les ha exhortado a los lectores de esta carta, conforme están en sus pruebas, para que respondan correctamente. En el versículo 2 les enseñó que cuando estén pasando por pruebas, que las consideren como gozo, porque Dios está haciendo una gran obra en sus vidas. En el versículo 5 les animó que cuando están pasando por pruebas le pidan a Dios sabiduría para que respondan a sus pruebas de manera sabia que honre a Dios. En los versículos 9 al 11 les animó, les dijo que a pesar que han perdido todo, en realidad son ricos porque en Cristo las riquezas del mundo son tuyas. En el versículo 13 y el 14 ellos estaban culpando a Dios de su propio pecado, y Santiago les enseñó: no, Dios no tienta con pecado. Dios no puede ser tentado con el pecado, y Él no hace eso a las personas. Toma responsabilidad, porque el pecado viene cuando tu propio deseo anhela el mal y lo haces. Entonces nace ese bebé de pecado en el versículo 13, 14 y 15, y si no matas a ese bebé de pecado, te va a matar a ti, básicamente. Entonces, muchas exhortaciones de parte de Santiago. En el 16 al 17 les dijo que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. En otras palabras, tus pruebas, tus dificultades son un don de Dios que son diseñados para que tú prosperes, ¿verdad? Espiritualmente. Y en el versículo 19, la semana pasada, les dijo lo siguiente. Nada más quiero que agarren el sentido de lo que está pasando. Versículo 19: esto saben, mis hermanos, cada uno de ustedes sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. En otras palabras, no estén airados, no sean iracundos. Y probablemente algunos de ellos, porque estaban sufriendo, estaban enojados, o con el gobierno, o el uno con el otro, no sabemos. Pero en el versículo 20 puedes ver que hasta pensaban que hacer la justicia de Dios, estar airado era hacer la justicia de Dios. Pero leemos estas cosas y decimos: wow, qué personas más inmaduras. Y eran inmaduras en cierta manera,
Pero nosotros muchas veces reaccionamos así. Cuando nosotros entramos en las pruebas, muchas veces nosotros también nos enojamos, no oramos, nos quejamos, y muchas veces lo último que estamos pensando es en la obediencia. Simplemente reaccionamos y actuamos y pecamos. Entonces aquí Santiago está llamándolos a ello, y Dios nos está llamando a nosotros a ser mansos, a ser humildes. Y vamos a comenzar nuestro estudio de esta semana en el versículo 21. Entonces Santiago 1:21, ya saben lo que está ocurriendo. Ahora entremos a lo que nos toca para el día de hoy. Por lo cual, porque no puedes andar enojado, porque necesitas no culpar a Dios, porque tienes que ver tus pruebas como un regalo de Dios, todas esas cosas en el trasfondo. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En otras palabras, lo que quiero que hagan, en vez de andarse quejando y culpando a Dios, es que quiero que desechen cualquier inmundicia en sus vidas. ¿Okay? Cualquier abundancia de malicia. Abundancia de malicia es lo que todavía permanece en tu vida de maldad. Y en vez de vivir en inmundicia, en suciedad y en maldad en contra de las personas, reciban con mansedumbre, con humildad, la palabra de Dios que te puede salvar tu alma. Entonces eso es lo que ellos quieren. Él quiere que ellos tomen una nueva actitud, que sus vidas sean vidas donde están siempre listos para escuchar la palabra y obedecerla con humildad. Entonces la pregunta es, tú y yo vivimos así, vivimos nosotros nuestras vidas en que no vamos a simplemente a reaccionar y enojarnos y actuar como se nos viene, pero ser personas humildes que queremos escuchar la palabra de Dios porque queremos someternos a sus mandamientos. Esta mañana o anoche te preparaste, como dice aquí, desechando la inmundicia y la abundancia de malicia para poder recibir la palabra implantada que puede salvar tu alma. Eso es algo muy importante que debemos considerar antes de venir aquí. No venir aquí, tú sabes, todos estresados, enojados, amargados, pero con un corazón limpio, diciendo, Señor, aquí estoy listo para recibir. Ahora, ese es el estilo de vida que Dios quiere. Ahora, todo eso es bonito, todo eso es bueno, pero no es suficiente. ¿Okay? Y todavía falta una cosa. Después de pedir perdón, después de humillarnos y después de venir listos para escuchar la palabra de Dios, todavía falta una cosa. Y lo que falta, hermanos, y este es el tema principal del día de hoy, es que la palabra necesita ser obedecida. ¿Okay? No obedecer la palabra es engañarse a uno mismo. Imagínate, Jesús dijo que en los últimos días iban a ser días tan engañosos que, si fuera posible, hasta los elegidos fueran engañados. Entonces hay tanto engaño en este mundo, no solamente en los últimos 7 años de la historia, pero hoy. Pero tú me dices que yo me puedo engañar a mí mismo. Sí, yo me puedo engañar a mí mismo si yo escucho la palabra de Dios y no la hago, no la obedezco. Entonces el título del mensaje para ustedes que toman notas es el peligro de engañarse a uno mismo. El peligro, hay un peligro en escuchar la Biblia, en ser un cristiano, de engañarse a uno mismo. Entonces hay 3 partes en este pasaje que nos van a ayudar a no engañarnos a nosotros mismos. Les voy a dar las 3 partes, si es que toman notas, y vamos a desarrollar así el sermón. Número 1, aquí hay una advertencia en contra de del autoengaño. Vamos a ver una advertencia en el versículo 22 en contra del autoengaño. Número 2, vamos a ver una ilustración del autoengaño. Vamos a ver cómo se mira una persona que se engaña a sí misma. Una ilustración. Y número 3, vamos a ver una ilustración de un hacedor de la palabra que es bendecido. Advertencia, ilustración del autoengañado, ilustración del bendecido. ¿Listos? Una advertencia en contra del autoengaño. Versículo 22. En el versículo 21 les dijo que reciban la palabra, que se deshagan del pecado,
y que sean humildes y que escuchen, ¿verdad? Pero 22 dice, pero, en otras palabras, no es suficiente escuchar. Es bueno que escuches, pero Santiago dice, tengo una advertencia para ti, ¿ok? Tengo una amonestación para ti el día de hoy. Dice, ser hacedores de la palabra. No puedes simplemente escuchar. Eso no es suficiente. No puedes simplemente venir y prestar atención y decir amén, aleluya, gloria a Dios. Necesitas ser un hacedor de la palabra. ¿Okay? En otras palabras, obediencia a la palabra de Dios necesita ser tu ocupación, necesita ser tu trabajo, necesita ser tu vocación. Mi vocación, mi trabajo, mi ocupación en lo natural es ser predicador y ser electricista, pero en realidad la ocupación, el trabajo, la vocación más importante que yo tengo y que tú tienes en esta vida es ser un hacedor de la palabra. Dios dice que debemos ser conocidos como personas que hacemos la palabra de Dios como un hábito de nuestras vidas. Eso es lo que debemos ser, hacedores de la palabra de Dios. Alguien dijo, es una cosa ser una persona que construye una caja para sus plantas, pero es otra cosa ser un constructor. Es una cosa meterte en una pelea, pero es otra cosa ser un soldado que siempre estás peleando. Es una cosa venir y escuchar la palabra, pero es otra cosa hacerte un hacedor de la palabra. No simplemente venir y escuchar y decir vámonos a Mariscos del Puerto después de la iglesia. No, Dios dice yo quiero que seas un hacedor, no que estés involucrado de vez en cuando. Un comentarista lo puso de esta manera: hay personas cuyas vidas están dedicadas no solo a aprender la palabra de Dios, sino también a obedecerla fiel incontinuamente. Y eso es lo que Dios quiere que seamos. Y no hacer eso es que, en el versículo 22, es engañarnos a nosotros mismos. ¿Te imaginas qué triste que nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos? Nadie nos tiene que engañar, nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos si llegamos a un punto en la vida donde escuchamos, pero no cambiamos, no aplicamos, no hacemos lo que estamos escuchando. Y pienso que estamos en desventaja en este país. ¿Saben por qué? Porque estamos viviendo en medio de una cultura donde predicar la palabra de Dios para ser obedecida, imponer la palabra de Dios para que la gente sienta esa presión de obedecer a Dios, está fuera de moda. Hay predicadores que no quieren poner ese tipo de presión a la gente. Hay personas que dicen, no, es que si yo les pongo presión van a fallar y finalmente van a salir de la iglesia porque no pueden lograrlo. Entonces lo que se enfocan muchos hoy en día, no todos, pero muchos, es en enfatizar que tienen que relacionarse a Dios en amor y que tienen que recordar que Dios los ama, y todo eso es bueno y es bonito, y claro que debemos relacionarnos a Dios en amor, pero eso no es suficiente. Necesitamos reconocer que al fin del día necesitamos ser obedientes a su palabra. Cuando yo era niño y mi mamá me decía haz esto, haz el otro, yo no decía, oh, ok, pues yo tengo que simplemente relacionarme a mi mamá en amor, y si yo me relaciono a mi mamá en amor, entonces no voy a ser estresado. No, yo necesitaba relacionarme a mi mamá en amor, reconocer que me ama, pero a la misma vez ser obediente a lo que me decía, o me iba a venir la correa, simple y sencillamente. Entonces, no entiendo por qué a veces el énfasis es incorrecta, esa mentalidad de no querer imponer, de no querer hablar de la obediencia o amonestar en contra del pecado, no es bíblica. ¿Sabes lo que es bíblico? Enfatizar que sí, Dios te ama, sí, la salvación es solamente por fe en Cristo, no puedes hacer nada para ganártela, pero ya que eres un hijo de Dios, tienes que obedecer. Mateo 7, Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Obedecer
Es fundar tu vida sobre la roca es Cristo, y esas lluvias y tormentas son el juicio que viene. Cuando viene el juicio de Dios, que viene pronto, y tú has obedecido la palabra de Dios, entonces tú vas a estar en pie. Pero Jesús dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu en contra a aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. La persona que escucha y no hace. Cuando viene el juicio, todas las casas se miran iguales, pero cuando viene el juicio, tu casa va a caer. Es la triste realidad, pero es la realidad. Y no es algo pesado, hermanos. Ocuparse de ser un hacedor como tu vocación principal en la vida. Primero de Juan 5:2 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. ¿Por qué? Porque tú lo amas. Porque yo lo amo. Y yo sé que sí, me puedo sentir abrumado, me puedo sentir, pues son muchas cosas que tengo que hacer, pero al fin del día lo hago con gusto. Lo hago con gusto porque Dios es bueno conmigo, es misericordioso conmigo, y me ha perdonado y me ha salvado. Entonces, esa es la advertencia en contra del autoengaño del versículo 22. Ahora vamos a ver una ilustración del autoengaño. ¿Cómo se mira una persona que se autoengaña? Y esto nos ayuda porque nos podemos identificar con esto. Miren por favor el versículo 23. Ilustración del autoengaño, porque, or illustration of self-deception. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Entonces, si alguna persona existe que escucha la Biblia, la predicación, pero no la obedece, no la hace, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se mira en el espejo. Santiago dice: yo te quiero enseñar lo que es una persona autoengañada. Quiero usar una ilustración del mundo para hacer una comparación espiritual. Y una persona que está autoengañada, que escucha y no hace, es como una persona que va al espejo y mira su cara natural. Porque él se considera a sí mismo, se ve como es en realidad, y se va. Y luego olvida cómo era. En otras palabras, es como una persona que se autoengaña, que escucha pero no hace. Es como una persona que va al espejo y ve sus defectos, ¿verdad? Ve su barba desaliñada, ve la suciedad, ve las legañas abajo de sus ojos, a levantarse en la mañana. ¿Por qué? Porque el espejo revela estas cosas, le muestra en realidad cómo es. Pero en vez de afeitar su barba desaliñada y desordenada, en vez de lavarse las legañas, en vez de, si es mujer, sacarse los 3 pelitos que trae en el bigote, se va, no se cambia, no se los quita, no pone medicina en esa erupción que tenía, y actúa como si todo está bien, como si todo está normal. Se olvida lo que es. Es una ilustración ridícula, pero es lo que hace una persona que escucha y Dios le convence que está mal y que hay suciedad y que hay erupción y que hay algo que cambiar, que limpiar, y no reacciona. Otra manera de decirlo es, esto es el rechazo voluntario de tratar con lo que ha sido revelado. Es un rechazo voluntario, it's a willful rejection, de tratar con un asunto que Dios, con el espejo de su palabra, le ha manifestado a la persona, porque la palabra de Dios es un espejo, y la palabra de Dios te muestra cómo en realidad tú eres. En Hebreos capítulo 4, dice en el versículo 12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. En otras palabras, está activa, está trabajando, y es más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es el espejo que cuando tú la escuchas, entra, discierne, te muestra, te abre, te desnuda enfrente de ella y te enseña lo que está mal en tu vida. Por eso es que cuando vas a una iglesia que en realidad predica la palabra de Dios, sientes esta convicción, ¿verdad? Y lo que Santiago está diciendo es lo peor que tú puedes hacer como un cristiano es escuchar, es recibir, es sentir esa convicción donde Dios está mostrando un área de pecado en tu vida, de suciedad, y no lidiar, no tratar con esa situación inmediatamente. Es lo peor que tú puedes hacer, es simplemente seguir about your business, ¿verdad? Seguir en tu vida, ignorarlo. Y como les dije antes, un verdadero creyente no puede vivir así, no puede vivir así. Aunque batalle, aunque siga surgiendo el pecado, lo odia, anhela la santidad, anhela la obediencia, anhela vivir en verdad porque Dios es importante para él. La persona que sí puede vivir autoengañada en la iglesia es el no creyente. Es el no creyente. El no creyente escuchará, vivirá su vida y no cambiará. Ustedes saben que en las universidades tú puedes tomar una clase, puedes inscribirte o puedes auditar una clase. No inscribirte, pero te deja ir el profesor y escuchar. No tienes que hacer tarea, no tienes que tomar exámenes, no vas a recibir una calificación, no vas a recibir un diploma, no vas a llegar a ser doctor, abogado o científico, no, porque no haces nada, solamente estás ahí para escuchar, y mucha gente hace eso, auditar, simplemente para recibir un beneficio, ¿verdad? Y lamentablemente hay muchas personas en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy en día que son auditores. Están ahí para escuchar, pero no están ahí para poner en práctica, no están ahí para cambiar, no están ahí para aplicar, y lamentablemente muchos de ellos ni se dan cuenta. Y este sermón es una oportunidad para despertar a esas personas y decirles, es tiempo de cambiar, es tiempo de dejar de ser un oidor y ser un hacedor. Un comentarista dijo lo siguiente: estas personas que son simplemente oyentes y no son hacedores, piensan que pertenecen a Dios, cuando en realidad no es así. Proclamar, interpretar la palabra de Dios no son fines en sí mismos. No estamos así solamente aquí para estudiar, ¿verdad? Sino son medios para el fin de aplicar la verdad divina a nuestras vidas. No estamos aquí solamente para aprender información. Estamos aquí porque queremos aprender y queremos hacer. Y cuando no existe ese deseo, es donde hay el autoengaño. Es cuando eres el hombre, la mujer, que se va con toda la suciedad que el espejo de la palabra de Dios ha demostrado. Escuchen lo que dice 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Esa es la manera que puedes saber lo que es un hijo de Dios. Y los hijos del diablo: todo aquel que no hace la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, Dios no tiene pelo en la lengua. Dios dice: la persona que hace justicia, ese es mi hijo, y la persona que ama a su prójimo, a su hermano, ese es mi hijo, y el resto no lo son. Entonces, versículo 22, advertencia en contra del autoengaño. Versículo 23 y 24, ilustración del autoengaño. El hombre, la mujer que no se limpian la cara cuando el espejo les ha mostrado su pecado. 25, esta es una ilustración de la persona que sí hace la voluntad de Dios y que sí es bendecida. Y esta es la parte más positiva del mensaje, ¿verdad? Y a veces necesitamos las partes negativas para poder ver con claridad lo positivo en un trasfondo negro, ¿verdad? Entonces el versículo 25 es algo que da esperanza. Si tú has sentido convicción en lo que acabamos de escuchar, porque
en realidad no estás haciendo. El versículo 25 te puede ayudar a cambiar, te puede ayudar a arreglar esta situación. Miren por favor el 25, dice más, en otras palabras, pero a pesar de todo lo que acabo de decir, Santiago dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces Santiago dice, mira, hay una esperanza todavía. Si tú cambias y tú llegas a ser una persona, que hay que analizar este versículo 25, que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Qué significa mirar atentamente la perfecta ley? La palabra mirar atentamente habla de una persona que se agacha con el propósito de ver algo. Entonces Santiago dice, un verdadero creyente, la persona que Dios quiere que tú seas, es una persona que está mirando atentamente la ley de libertad, la palabra de Dios. Está buscando, está queriendo saber, está queriendo aprender, tiene preguntas, cuestiones, que quiere respuestas, ¿verdad? Entonces, cuando dice la persona que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, habla de una persona que tiene un anhelo de aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa es una marca de un verdadero creyente. Un verdadero creyente tiene un deseo de aprender la palabra de Dios, tiene hambre por la verdad. Y eso es lo que dice Jesús en Mateo 5:6, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Entonces esta persona bendecida, este verdadero creyente, no solamente está mirando atentamente, pero está mirando atentamente ¿qué? La perfecta ley de la libertad. ¿Qué es la perfecta ley de la libertad? Pues la ley del Antiguo Testamento no es la perfecta ley de la libertad. La perfecta ley de la libertad es la palabra de Cristo que Él nos dejó, los mandamientos que Él nos dejó, que Él habló, que sus apóstoles nos enseñaron, nos enseñan. Y una persona que quiere hacer el bien es una persona que atentamente está aprendiendo la palabra de Dios, las palabras de Jesús, la enseñan la doctrina del Nuevo Testamento, los principios y los puntos. Y no solamente está mirando atentamente y no solamente está mirando la perfecta ley del Nuevo Testamento, pero ¿qué más? Dice que y persevera en ella. En otras palabras, es una persona que continúa, que mantiene esa postura de aprendizaje, no solamente el primer día que es salvo, no solamente por 2, 3, 5 años, pero por el resto de su vida se dedica a aprender y a estudiar y a conocer a Dios por medio de su palabra. Persevera en esa búsqueda de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, esa es una persona que está comprometida por toda su vida al estudio de la Biblia. ¿Okay? Y luego dice que no es un oidor olvidadizo, pero fíjense, es un hacedor ¿de qué? De la obra. ¿Sabías que ser un hacedor de la palabra de Dios significa que tú tienes una obra que hacer? ¿Cómo es que tengo una obra que hacer? Peter, ¿no dices que la salvación es por fe y que Dios me acepta por fe y ahora me estás diciendo que tengo que dedicarme a una obra? Sí, porque no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de ser un verdadero creyente. Y si un verdadero creyente quiere ser un hacedor de la palabra de Dios, entonces you have work to do. Tienes trabajo que hacer en tu vida, porque hay áreas de nuestras vidas que necesitan cambiar. No somos seres perfectos, todos los días pecamos. Entonces tenemos trabajo de trabajar en áreas donde no estamos siendo obedientes y traer esas áreas de nuestras vidas en línea a obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que Santiago está diciendo. Entonces la persona que es salva, la persona que es bendecida, la persona que es un verdadero hijo de Dios, es una persona, versículo 25, para resumir, es el que mira atentamente la perfecta ley, está continuamente aprendiendo la Biblia, la ley de la libertad, y persevera en ella, no escucha y se olvida, pero hace la obra, se dedica a cambiar, a trabajar, a hacer los movimientos necesarios,
Y dice Santiago, será bienaventurado, será bendecido en lo que hace. ¿Quieres la bendición de Dios en tu vida? ¿Quieres experimentar la plenitud de la vida en Cristo? Entonces, haz el trabajo de hacer los cambios en tu vida. ¿Y de qué tipo de trabajo está aquí hablando Santiago? Pues el contexto está hablando de actitudes donde uno no se está quejando, donde uno no está airado, enojado, donde uno no está culpando a Dios, donde uno está viendo las pruebas con gozo y reconociendo que Dios está regalando un don para que pueda crecer. Y conforme se desarrolla el libro de Santiago, en el 1:27 es una persona que visita a las viudas y a los huérfanos. En el capítulo 3 es una persona que controla su lengua. Entonces yo diría que cualquier cosa que Dios te está mostrando que necesitas cambiar, es lo que necesitas cambiar el día de hoy. Y conforme tú vas cambiando, no es que vas a ser en esta vida una persona perfecta, pero estás en esa trayectoria, estás en ese camino y te haces un hacedor de la palabra. Puede ser tu vida de oración, puede ser tu necesidad de evangelizar, puede ser la necesidad de amar a los demás, de no tener odio en el corazón, de no gloriarte ante los demás, de servir, de dar. Un creyente va a estar activamente, como dice el versículo 25, trabajando en todas áreas de su vida y no va a sentir, esto es tan pesado. No, porque Dios no nos dice, todo lo tienes que solucionar hoy día. No, Dios es misericordioso, Dios nos da espacio, entonces cada día Dios nos revela algo, hacemos un cambio, el próximo día hacemos un cambio y ahí vamos. Pero el punto es que un verdadero creyente va a ver el trabajar en estas áreas de su vida como su responsabilidad, como la cosa más importante de salir con sus amistades, más importante de comer una comida buena, de ir de vacaciones, de descansar. Sabe que tiene que dedicarse a estas cosas y si no se dedica a estas cosas, se engaña, se engaña. Entonces, hermanos y hermanas, para terminar, quiero terminar con unas simples aplicaciones personales. Número 1, dedica tu vida a aprender este libro. Por favor, no simplemente seas un estudiante los domingos cuando vienes a la iglesia. No descuides. Tú no comes solamente los domingos, ¿verdad? Pues no comas espiritualmente solamente los domingos. Aprende a alimentarte solo, sola. Lee libros de la Biblia, sea un capítulo, 10 capítulos, lo que sea, pero aliméntate. No pierdas de congregarte. No pierdas las clases que Dios ha abierto para ti. Ese es número 1. Entrega tu vida a aprender este libro. Y número 2, recibe la palabra con humildad, como acabamos de ver. No la recibas como la palabra de hombres, no la recibas como una buena idea, un bonito dicho. Recíbela como la palabra de Dios, no como una opción, pero algo que tiene autoridad sobre tu vida. Ahí cuando dice Santiago que recibamos la palabra de Dios desechando la maldad, entonces prepara tu corazón antes de venir el domingo. Confiesa tus pecados y Señor, quiero ir a escuchar la palabra de Dios con un corazón limpio. No vengas en las apuras, ¿verdad? Y como te digo, no es suficiente todavía. Porque número 3, conforme recibes la palabra de Dios, ¿qué debes hacer? Debemos trabajar con diligencia, hacer lo que dice. No seamos como el no creyente. El no creyente o lo hace o no lo hace. No big deal. Es un bonito libro, buenos consejos, buenos principios. Pero hacer todo lo que dice la Biblia, jamás, ¿verdad? Porque no conocen a Dios. Sabes que no entiendes, yo no puedo, tú sabes, ahorita meterme tan profundamente y hacen excusas, pero el creyente no puede ser así. Esa es la palabra de Dios y se nos ha dado para ponerla en práctica. Entonces, cuando Dios te muestra un área en tu vida, pide perdón, pide ayuda, pide que el Espíritu Santo te dé fuerzas y que te dé habilidad para hacer la palabra de Dios. Algunos cambios van a tomar poco tiempo, son inmediatos, algunos cambios van a costarte más, pero sea lo que sea, hazlo. Y otra vez, no para adquirir la salvación, pero porque ya eres
un creyente y esa es tu tarea, tu deber, tu vocación. No importa la dificultad, ese es un asunto de vida o muerte. Jesús ya lo dijo, el que escucha y hace es uno que se salva y el que no hace se pierde. Y finalmente, asiste a una iglesia donde te van a enseñar y exhortar a obedecer la palabra de Dios. No asistes a un lugar donde no te enseñan a obedecer al Señor. No estás siendo exhortado, donde nunca sientes convicción por tu pecado. Siempre estás cómodo y nunca estás, tú sabes, con ese sentido de que tienes que cambiar. Eso no es saludable para nadie. Y no importa qué bonita sea el discurso, la motivación, lo dotado que sea el predicador, si no estás recibiendo alimentación, instrucción y no está viendo la convicción de Dios sobre tu vida, entonces no hay palabra, ¿verdad? Y la triste realidad es que hay muchos que están en camino al infierno porque no se les está predicando el evangelio y no se les está exhortando a la obediencia. Y Pablo le enseñó a Timoteo cómo debe predicar y le dijo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ese es el tipo de enseñanza bajo la cual debemos estar. Y finalmente, acuérdate que no tienes que romperte la cabeza para obedecer a Dios, porque si tú ya eres hijo de Dios, cuando Jesús murió en la cruz, Él te mandó su Espíritu Santo. Y si tú quieres ser una persona obediente, lo único que tienes que hacer es pedir ayuda, y el Espíritu Santo de Dios día tras día te va a empoderar para poder tomar un paso de fe cada día donde vas a poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No es algo que tengo que tratar más. No, Señor, esto no lo puedo, pero Señor, quiero ser obediente y lléname de tu Espíritu el día de hoy. Y Jesús dice: no te preocupes de mañana tienes suficientes cargas, tú preocúpate solamente de un día a la vez. Pero un verdadero creyente, termino con lo que comencé, de acuerdo a lo que acabamos de leer, persistirá por toda su vida conociendo y obedeciendo la palabra de Dios, y todos los demás se están engañando. ¿Amén? Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por lo que dice Santiago, que a pesar de que es fuerte, a pesar que a algunos nos choca y nos parece demasiado grave, Señor, tenemos que prestarle atención y tenemos que obedecer, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a llevar nuestras vidas con el temor de Dios, Señor, no descuidando tu palabra, no descuidando lo que tú revelas en nuestra persona en el espejo de la palabra de Dios, Señor, pero siempre siendo hacedores. Y cuando batallamos y cuando no podemos, tenemos a ti, Señor, para confiar y para derramar nuestras cargas y nuestras necesidades. Y tú vas a estar ahí para escucharnos y para fortalecernos, Señor, porque tú eres nuestro sumo sacerdote, tú velas por nosotros y tú dices que debemos venir al trono de la gracia, entrar libremente, confiadamente, en Hebreos capítulo 4, al trono de la gracia, al santuario santísimo, para recibir ahí ayuda y gracia para nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de esa oferta, que no estamos solos, no estamos sin ayuda, no estamos sin fuerzas. Todo lo que necesitamos está en ti. Lo único que tú quieres, Señor, es ese corazón dispuesto, es esa santa energía, Señor, de buscar tu rostro y hacer tu voluntad. Te damos gracias por tu palabra, te pedimos tu ayuda y te pido por esa persona que todavía no ha venido a Jesús, que escucha este mensaje y en realidad se le hace algo muy difícil de entender. Pero, Señor, si tuviera un nuevo corazón, entendería que su anhelo más grande se ha convertido en Cristo, y que lo que Cristo quiere es que obedezca sus mandamientos. Jesús dice: si me amas, guardarás mis mandamientos. Salva a la persona
concede arrepentimiento en este momento, en el nombre de Jesús. Si tú has entregado tu vida a Jesús el día de hoy, por favor, habla con uno de nosotros para poder darte una Biblia y ayudarte a tomar tus primeros pasos. ¿Okay? Vamos en este momento a hacer lo que les comenté. Vamos a dedicar a mi nieta y vamos a reconocer a los que se han graduado este verano. ¿Quién falta? Ahí viene. Do you want us to keep the Facebook Live? Yeah, Keep it on. Come on, Josh. Thank you. Okay. Hace unas semanas atrás, a few weeks ago, dedicamos a Poema, dedicated to Naomi. And today, hoy vamos a dedicar, disculpen, a Poema. Today we're going to dedicate Naomi. Ya vamos a dedicar a Remy. That's what we do, right? Okay. Quería leer un versículo rápidamente. I just wanted to read a verse really quick. Estaba pensando en Ana. I was thinking about Hannah. Y ella le dijo al Señor, she told the Lord, ella quería un niño desesperadamente. She wanted a baby desperately. Y dice que ella hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas en mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que me das un hijo a tu sierva, y yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja por su cabeza. So Hannah, she made a vow to the Lord and she said, oh Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and you remember me and do not forget your maidservant, but you will give your maidservant a son, then I will give him to the Lord all the days of his life, and a razor shall never come on his head. Ahora, Joshua y Q no son Hannah. Joshua and Q are not Hannah. Pero yo sé que su corazón de ellos, I know that their heart is to give Naomi and Poema to the Lord. Yo sé que el corazón de ellos es darle al Señor Noemí y Poema. Y ellos están comprometiendo con el Señor. They're committing to the Lord. Criarlas, to raise them in the ways of the Lord, en los caminos del Señor. Y no es fácil. It's not simple, porque conforme ellas crecen, as they grow, there will be challenges. Van a haber retos, van a haber tentaciones. There's going to be temptations.
no es fácil disciplinar, it's not easy to discipline. A veces hay argumentos en el hogar o con las escuelas, sometimes there's arguments in the home or in the school. Pero les quiero animar, I want to encourage you, que conforme han comenzado, the way you guys have started, dedicating them, dedicándolos, que continúen. Y the number one thing is that you're dedicated to the Lord, that you're walking with the Lord. La cosa principal es que ellos estén caminando con el Señor, que ellos estén obedeciendo al Señor. Because if you're not walking with the Lord, entonces nada más es religión, it's just religion, right? Entonces, we have this beautiful baby. Hi, cutie. She loves you. Besito. Ok, vamos a orar, let's pray. Okay. Padre Santo, te damos gracias, Lord. We thank you for this beautiful baby, for Naomi. Te damos gracias por su espíritu tranquilo, Señor, y calmado. We thank you for her tranquil and calm spirit. Te pedimos, Padre, que ese espíritu tranquilo, calmado, we pray for that calm and quiet spirit that she has, que permanezca con ella por el resto de su vida, that she would just continue to have that spirit for the rest of her life. Porque es tan importante tener esa actitud, it's so important to have that attitude cuando uno está caminando con el Señor, when a person is walking with the Lord. Te pedimos, Señor, que la protejas, that you protect her. Te pedimos por sus padres, que les dé sabiduría para criarla, give her parents wisdom to raise her. Y Padre, te pedimos que pongas un llamado en su vida, que ella entregue su vida a Cristo lo más pronto posible. We pray that you put a call in her life so that she would commit her life to Christ as soon as possible. Te pido que tu Espíritu Santo haga una obra en su vida, I pray that the Holy Spirit would do a work in her life, something very special. Y te damos gracias, te pedimos todo esto, we thank you, we ask you all these things. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Okay. Okay. Ahora queremos reconocer a los que se han graduado. We want to recognize those of you who have graduated. Can you come forward if you know who you are? Janina, who are they? Where's Janina? Is this Abigail? It's not just Abigail. Ezra's not here? Okay. Come on up, Abigail. Hi, Abigail. What about the rest? Okay. Ezra and Jeremiah. Huh? And Gracie. And Gracie's in Mexico. Ezra and Jeremiah are missing without leave. Okay, déjame compartir algo rápidamente. Let me just share something really quick en Proverbios. En esta iglesia nosotros creemos mucho en la educación. We believe a lot in education. A veces en círculos cristianos se exhorta solamente a servir al Señor y en realidad muchas veces no hay énfasis en la educación, ¿verdad? En ir a la universidad, a prepararse para su oficio, muchas veces no hay eso. Muchas veces los jóvenes que quieren predicar se les manda al colegio bíblico, al Bible College, al seminario, pero no se les anima a aprender un oficio para poder ganarse la vida con sus manos. Y a veces esos muchachos que van al Bible College, están en el Bible College, se gradúan y están buscando ministrar en una iglesia y consiguen una posición, pero no tienen suficiente para mantenerse. Entonces están buscando aprender un oficio. So what I was just saying is that in this church we believe very strongly
in learning a trade and going to college, and that sometimes in Christian circles that's not emphasized, and that sometimes men are encouraged to go into the ministry, go into seminary, but they're not encouraged to learn a trade, so they graduate from seminary and they get a position of ministry that doesn't pay, but then they don't have a trade and they're looking to start a trade 4 or 6 years later. Pero la Biblia dice, the Bible says in Proverbios 24:27, ordena tus labores de afuera y tenlos listos para ti en el campo y después edifica tu casa. En otras palabras, prepárate un oficio, prepárate con una educación para que tengas todo listo y después construyes tu casa. So in the Word of God it says, prepare your work outside, make it ready for yourself in the field, and afterwards build your house. In other words, get yourself some training, get yourself an education, and then build your house, because if you don't, you're going to struggle. Entonces, we're very proud of you that you graduated from high school. I know you're not a guy. I'm just using this as a general illustration of how important education is. And I know that you're going to college, so we're really excited about that. So, we love you. We're praying for you. And may the Lord equip you for many years. And if we can pray for you? Okay. Father, thank you for Abigail, thank you for Gracie, thank you for Ezra, for Jeremiah, who have all made an effort, Lord, to educate themselves, and they have succeeded. They have reached the goal. I pray that Abigail, especially right now, Lord, you would help her to, in her next time of life that she's going into, that she would continue to succeed. Give her wisdom, give her vision for her future, and just enable her to succeed, to get good grades, Lord. And may she always just remember that you're the one who brought her to where she's at. Te pido por Abigail, Señor, que la ayudes a esta próxima etapa de su vida a seguir teniendo éxito, Señor, conforme ella entrega su vida educacional a ti, Señor. Dale dirección, dale visión para su vida. Y Padre, usa todo esto para que ella pueda darte la máxima gloria conforme ella ahora es adulta. Te la encomiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay, there. Can we finish with a song? Okay, vamos a terminar con una alabanza. Ya que todos estamos aquí. En la cruz. This song is pretty simple, even though it's in Spanish. It speaks about coming to the Lord, specifically in pain, but He blesses us regardless. And then in the chorus it talks about coming to the cross and finding the Lord. Y nada más expliqué la canción un poquito en inglés. Ponte en la marca, fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante, vi su luz, bendito en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma en la voz. Fue ahí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con el ser. Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó.
Dios los bendiga. Felicitaciones, bebés y graduados.